Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que siguen surgiendo. Tenemos muchos temas que comentaros en este vídeo y todos ellos van a estar detallados en la descripción del mismo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya toda esta introducción, vamos a dar comienzo y el primero de los temas que tenemos que hablar es con relación a unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa. Tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que ha dado en una entrevista al medio Racing News 365. En una entrevista bastante extensa donde os hemos recogido algunas partes de esa entrevista y donde vamos a seguir ampliando lo que dijo ahí el embajador del equipo Aston Martin. Habla sobre ciertos aspectos y en este momento vamos a tratar al respecto sobre la propia victoria de Aston Martin, algo de lo que se ha hablado muchísimo durante esta pasada temporada 2023, algo de lo que se habló mucho de que si se podía o no conseguir para esta temporada y finalmente pues ya sabemos que no acabó ocurriendo. Independientemente, únicamente consiguió la victoria Ferrari más allá de las victorias que logró Red Bull este año. Es el único equipo que ha logrado desbancarlos del primer puesto del podio, por lo que ha sido muy complicada la temporada en ese sentido. Nadie al final ha conseguido llegar a poder pelear por esa victoria realmente, menos en una única ocasión Ferrari, y de eso mismo nos habla Pedro de la Rosa, hablándonos acerca de los errores que ha cometido Red Bull. Uno de los motivos por los que han ganado todo, con la excepción de una carrera que fue Singapur, es porque no han cometido errores. Siempre os decíamos cuando os hablábamos de la posibilidad de que ganase Aston Martin, pero esto se aplicaba para cualquier otro equipo, que iba a ganar un equipo que no fuese Red Bull el día que Red Bull fallase, el día que por cualquier motivo no pudiesen estar ahí. Ocurrió en Singapur, pero no ocurrió nunca más volvieron a fallar. Y el motivo de eso, que lo detalla Pedro de la Rosa, embajador del equipo Aston Martin, el motivo por el que nunca más Red Bull estuvo en una posición de cometer errores y que otro equipo pudiera superarlos es porque realmente no hubo ningún equipo nunca que estuviese tan cerca de Red Bull como para que estos cometiesen errores. Y eso es al final algo bastante importante, el hecho de generar esa presión para que ellos mismos cometan errores. Si no tienen presión, si encima van sobrados, porque hay veces en las que la sensación que daban era que no había una diferencia tan enorme quizá, pero era también porque estaban controlando mucho la carrera. Ejemplos que se me ocurren de esto, siempre se habló de Canadá, por ejemplo, que Canadá fue en el primer tercio de la temporada la carrera donde más cerca queda el segundo piloto de Verstappen, bueno, mejor dicho, el piloto no Red Bull del líder de la carrera, de Max Verstappen en este caso. Fue la carrera que más cerca quedó alguien, que fue Fernando Alonso. Sí que es verdad que Fernando Alonso en aquella carrera tuvo que hacer muchísimo lift and coast y ahí perdió mucho tiempo, pero Verstappen también corrió toda la carrera con daños incluidos, o sea que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Es algo que le ha pasado a Red Bull, que tenían muchísima ventaja y por ende no cometían errores. Ni siquiera, por ejemplo, y de la cual vamos a hablar ahora en un momento, Mónaco, que era una carrera donde Aston Martin realmente fue en el primer tercio de la temporada, incluso podríamos llegar a decir en la primera mitad de la temporada, la única carrera donde un equipo estuvo cerca de conseguir arrebatarle la victoria a Red Bull fue Aston Martin en Mónaco. E independientemente de ello, la verdad que tenían una ventaja bastante grande y ya ahí pues demuestran que no cometen errores ni siquiera en estrategia, esperándose a identificar realmente qué neumático necesitaban poner. Aston Martin cometió un error porque Aston Martin sí que se la tenía que jugar, sí que necesitaban poner esos intermedios que se la jugaron y les salió mal porque no pusieron intermedios, pusieron medios, pero sí que necesitaban hacer esa llamada a boxes antes que Verstappen si querían optar por la victoria. En el caso de Max, salvo que hubieran acertado Aston Martin en su apuesta, no iban a perder esa victoria, entonces no necesitaron ni siquiera jugársela y quizá cometer un error estratégico como el que cometió Aston Martin. Así que ese es el motivo que detalla Pedro de la Rosa y que es así. Al final, uno de los motivos por los que no ha habido ya no victoria de Aston Martin, sino victoria de McLaren o victoria de Mercedes también, es por el hecho de que es que nadie realmente era capaz de poner presión frente a Red Bull para que estos también cometiesen errores. Las palabras del embajador del equipo Aston Martin son las siguientes: creo que sabíamos lo difícil que iba a ser ganar a Red Bull.
todo tenía que salir a nuestro favor y ellos tenían que cometer algunos errores. En retrospectiva, no creo que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para realmente presionar a los Red Bull y cometer errores. Y por eso no cometieron ningún error. Y esa es la realidad. Pero creo que estuvimos muy cerca en Mónaco, lo más cerca que hemos estado nosotros nunca. Sin embargo, Red Bull siempre tuvo la ventaja. Hablando acerca del Gran Premio de Mónaco, ya lo comenta el propio Pedro de la Rosa en lo que acabamos de leer y ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces en el canal, es realmente la oportunidad que tuvo Aston Martin de ganar una carrera. En Canadá, como os hemos dicho, incluso se quedan más cerca, pero también en Mónaco es provocado que queden más lejos debido al error estratégico que cometen, al haber puesto esos medios en lugar de intermedios. Luego hay algunas carreras, Brasil no estuvo mal, pero por supuesto no quedan cerca de la victoria, o sobre todo Zandvoort, pero en Zandvoort necesitó esa bandera roja para que realmente estuviese cerca de Verstappen, porque si no había una diferencia bastante grande, aunque el ritmo de Alonso fue bastante bueno en aquella carrera también. Entonces realmente sabemos que Mónaco es la única carrera donde Aston Martin ha podido pelear por la victoria, y acerca del próximo año Pedro de la Rosa dice que volverán a plantar cara, que han aprendido de sus errores. Ya sabemos que esperan para 2024 tener una MR24 superior, que sea capaz de pelear en mejores sitios, en mejores condiciones y ser más fuerte, por lo que si en un circuito fueron bien el año pasado, esperan repetir ese rendimiento, incluso ser aún más fuertes y el próximo año poder plantar cara por la victoria en las calles del Principado. Al final también esto es lo que también nos podemos hacer referencia a lo que ha comentado Alonso a lo largo de la temporada e incluso al final de año. A lo largo de la temporada ha comentado que en muchas ocasiones tenemos que mirar en la pasada temporada porque los coches al final son continuación, el reglamento está siendo muy continuista y pese a cambios de conceptos grandes como es el propio Aston Martin, bueno, si te fijas en lo que ocurrió el año pasado, pues te puedes hacer una idea ya con diferentes niveles, pero si Aston Martin fue bien el año pasado, esta temporada ha ido también bien, como digo, en diferentes niveles, en diferentes regiones en las que se sitúa el equipo. Ejemplo de esto, por ejemplo, siempre nos comentó Alonso que Silverstone fue una carrera mala el año anterior, en 2022, y en 2023 más de lo mismo. Pero bueno, luego tampoco se hace... no es al 100% exacto, pero otro tipo de carreras, por ejemplo, Estados Unidos, recordamos que al final sí hubo un buen rendimiento cuando Aston Martin pudo poner su buena configuración y también lo hubo en 2022, por lo que podemos hacer ese símil. Si este año además debería ser más fidedigno a lo que vimos la pasada temporada, porque sí que es continuación del concepto teóricamente, pues Mónaco debería ser un circuito donde se adapten bien. Luego aquí también os lo digo ya de antemano que tenemos que tener en cuenta el rendimiento de los propios rivales. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, sobre todo, la que no creo que vuelvan a ir bien fue Arabia Saudí. Arabia Saudí es un circuito donde Aston Martin debería de, si las características del coche siguen siendo las mismas, debería de sufrir bastante en comparativa con sus rivales. Además de todo esto, también hacemos referencia a lo que ha comentado Alonso recientemente del hecho de que esta temporada 2022 va a ser más fácil, entre comillas, porque van a tener un espejo en el que fijarse, porque lo que ocurrió el año pasado sí les sirve para esta próxima temporada, para preparación para este año, por lo que es un muy buen ejemplo el Gran Premio de Mónaco para la próxima temporada. Por lo que eso es lo que comenta Pedro de la Rosa y sitúa la próxima temporada ya diciendo que esperan en este Gran Premio de Mónaco poder plantar cara. Que al igual que lo que dijimos ya a lo largo de esta temporada, obviamente, yo creo que hay dos circuitos que sería precioso que Alonso consiga esa 33. Uno sería, por supuesto, Montmeló, uno sería el Gran Premio de España. Por ser el Gran Premio de España, por ser el Gran Premio de casa de Alonso, pero es que además la 32, la última victoria que ha conseguido Fernando Alonso, fue allí, por lo que sería muy bonito como cerrar ese círculo en el mismo circuito. Pero otro circuito que sería precioso es, por supuesto, Monte Carlo, es por supuesto Mónaco, por simplemente ser Mónaco, ser que sean las calles del Principado, donde Alonso puede decir: rompí la racha ya de no ganar carreras. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, si el Aston Martin del año que viene tiene alguna posibilidad de poder pelear por las victorias, pero las palabras que decía Pedro de la Rosa sobre esto, y concluimos esta parte del vídeo, son las siguientes. Su ventaja se veía en la clasificación, y si no era la clasificación, tenían la ventaja en términos de desgaste de neumáticos en la carrera. Así que simplemente no tenían puntos débiles y eran increíblemente buenos en términos de velocidad en carrera.
A todo esto todavía se está refiriendo, por supuesto, a Red Bull. Esa fue, en última instancia, la clave del éxito, porque si les ganaban en un momento de la clasificación, ya estaba claro que los demás equipos no tenían suficiente velocidad en carrera. En Mónaco pudimos plantar cara, pero seguían siendo demasiados fuertes. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo ese próximo año. Vamos a pasar de tema, tenemos que cambiar de equipo, aunque otra vez al equipo también que ha dado mayor sorpresa esta temporada, que es con respecto al equipo McLaren. Nos tenemos que hablar acerca del equipo de Woking, que ha dado unas palabras Zak Brown bastante interesantes, bastante extensas, hablándonos tanto acerca del equipo como acerca de los pilotos. Primero de todo, tenemos que dar comienzo al respecto sobre el propio equipo, y desde el equipo McLaren, sobre todo específicamente Zak Brown, confía en que la próxima temporada sean capaces de seguir recortando la distancia frente a Red Bull. Sobre todo porque, bueno, pues porque dice que de por sí han dado un salto adelante durante toda esta temporada 2023 impresionante, y que confía en su equipo, confía en el personal que ha sido capaz de dar este salto hacia adelante, que ha sido capaz de revertir la situación en la que se encontraba McLaren la próxima temporada, y viniendo en un momento ahora mismo en alza, espera que sean capaces de repetirlo. Además, para completar esta parte del vídeo, también deciros que destaca el mismo que le parece curioso que sea el hecho de que los mismos que llevaron a McLaren a estar en un punto muy bajo en 2023 fueron quienes consiguieron levantarlo, porque no ha habido grandes cambios en la parrilla más allá de quizá algún gran nombre que ha salido, como por ejemplo James Key. Pero justamente por esto también os digo que McLaren esta temporada ha acertado de lleno en todo lo que han introducido. Veremos el próximo año si son capaces de hacerlo o no. El punto fuerte que ha tenido McLaren es que todo lo que han metido en el coche ha funcionado. Veremos el próximo año si lo consiguen replicar. ¿Por qué ha funcionado en este sentido? Bueno, siempre os he comentado que hay un aspecto que tiene muy positivo McLaren, que también lo tiene Red Bull, y son las suspensiones. En la suspensión delantera tienen una pull rod, son los únicos equipos que lo tienen, y está funcionando muy bien. Esto es algo que en la historia de la Fórmula 1, ese tipo de suspensión en la zona delantera nunca había funcionado, pero ahora funciona, y es por lo que también están ganando mucha ventaja, además de, por supuesto, el desarrollo aerodinámico que ha tenido McLaren. Como os digo, el punto fuerte que ha tenido McLaren no ha sido en sí tanto el personal, porque igual que comenta Zak Brown, que lo vais a leer, lo vais a escuchar ahora en sus declaraciones, a principios de temporada el bajo rendimiento lo hicieron los mismos que han conseguido darle esa vuelta, y por supuesto la plantilla de McLaren es muy buena, así que veremos qué es lo que consiguen hacer, pero que el punto ha estado en que todo lo que han metido ha funcionado. Ni en Ferrari, ni en Mercedes, y por supuesto tampoco en Aston Martin ha pasado eso. Eso no siempre les va a ocurrir a McLaren, lo estoy diciendo por esto. Veremos si consiguen que sea así durante este invierno, sigan todo lo que introduzcan, todos los cambios que hagan sean positivos, y así el próximo año que estén en una mejor posición, pero se tiene que acabar cumpliendo. Las palabras de Zak Brown en donde indicaba esto eran los siguientes: si bien fue un comienzo difícil para nosotros en la Fórmula 1, nos mantuvimos concentrados y tranquilos bajo nuestros nuevos líderes, encabezados por Andrea Stella, para desarrollar nuestro coche, lo que nos llevó desde la parte trasera de la parrilla a luchar por la parte delantera. Lo sorprendente es que, aparte de algunos cambios a nivel de los líderes, como os he dicho antes, James Key, lo sorprendente es que fueron las mismas personas que comenzaron la temporada los que permitieron a McLaren terminar en 2023 con fuerza, y mientras trabajamos las 24 horas del día en nuestro reto de 2024, tenemos la intención de aprovechar el progreso de este año y presionar a nuestros rivales aún más el próximo año. Nos enfrentamos a un desafío formidable la próxima temporada para seguir acortando distancia con respecto a los primeros. Todos los equipos están inmersos en la búsqueda del desarrollo del coche y de un mayor ritmo que sea tan feroz fuera de la pista como dentro de ella, pero nuestro equipo estará a la altura del desafío con su habitual determinación y dedicación impecable. Además de todo esto, y para concluir con la intervención de Zak Brown, el CEO de McLaren, Zak Brown, también ha hablado acerca de su dupla de pilotos, que sabemos que McLaren tiene una de las duplas de pilotos más jóvenes y más prometedora, con Lando Norris y con Oscar Piastri. Pero además de ser tan prometedora, por lo menos la impresión que tienen desde el propio equipo McLaren es que han demostrado este año, con el cambio que realizaron con Piastri, que intercambiaron a Oscar por Daniel Ricciardo, que ya lo recordaréis que estaba en el equipo y lo sustituyeron, lo que dice es que ahora mismo tienen la pareja de Fórmula 1 más fuerte de toda la parrilla. Tienen muchísima confianza en ellos y creen que ya con el rendimiento que ambos han demostrado es la mejor dupla de pilotos que hay.
Que sobre esto me encantaría saber también vuestra opinión en los comentarios, si creéis de verdad que es la mejor dupla de pilotos que tiene la Fórmula 1 o no. Yo discrepo porque la verdad que creo que el punto está en que creo que Piastri todavía, pues por supuesto es su primer año en Fórmula 1, solo lo hemos visto, todavía tiene mucho por mejorar y todavía no está al nivel de los más grandes. Quiero decir, fijaros también en la distancia que ha habido frente a Norris. Es una temporada de un rookie impresionante, habiendo ganado incluso una carrera al sprint, pero por supuesto, todavía le queda todavía maduración, le queda todavía coger más experiencia. Para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, la mejor dupla de pilotos, la más igualada y la entre los dos pilotos que mejor rendimiento tienen, para mí es la de Ferrari. Luego la de Mercedes también es bastante buena, la de Red Bull por supuesto que también, y quizá ya después de ellos los metería los de McLaren, pero el punto está ahí. Creo que ahora mismo, por ejemplo, Norris es muy superior a Piastri, porque Piastri todavía sobre todo tiene un problema en cuanto al ritmo de carrera. En cuanto a la gestión de los neumáticos, sí que suele decaer bastante en ese rendimiento. Más allá de ahí, es bastante bueno y, por supuesto, va a ser la mejor dupla de pilotos posiblemente que tengamos en la parrilla, pero por ahora, en mi opinión personal, creo que todavía le queda para que acabe siéndolo. Me encantaría saber en vuestros comentarios si opináis igual que yo o creéis lo que dice Zak Brown. Que las palabras que decía el CEO de McLaren, como os digo, son las siguientes: Lando ha estado en el máximo de su rendimiento en 2023, mostrando un ritmo tremendo y una gran habilidad para las carreras. A menudo puede ser duro consigo mismo cuando comete un error, pero sus 7 podios son un testimonio de su velocidad y determinación. Esa primera victoria para él está a la vuelta de la esquina y creo que tenemos la mejor dupla de pilotos más fuerte de la parrilla de Fórmula 1. Muchos coinciden en que Oscar ha sido la revelación de esta temporada de novato y ha demostrado que es capaz de luchar por delante con gente como Hamilton y Verstappen. Con el nuevo contrato que tiene Oscar con nosotros hasta finales de 2026, no tengo dudas de que seguirá impresionando a medida que adquiera más experiencia, que eso seguro, y es lo que digo, ha hecho una temporada de rookie impresionante, lo dice el propio Zak Brown, capaz de pelear frente a Hamilton, frente a Verstappen en alguna que otra ocasión, y desde luego que va a ir mucho a más. Ha demostrado, por supuesto, lo que yo os decía a principios de 2023, es que Piastri tenía pinta de ser muy bueno, venía siendo un talentazo, tenía pinta de que iba a ser del nivel de Leclerc, Russell y Norris, que iba a estar en ese nivel, ¿no? De esos jóvenes pilotos que se esperan que sean los dominadores, si no lo son ya, de la Fórmula 1 en los próximos años, pero que por ahora todavía teníamos que esperar a ver su rendimiento en Fórmula 1, porque hay veces que eso puede cambiar, hay veces que en categorías inferiores destacas mucho y luego no en Fórmula 1, caso por ejemplo Stoffel Van Dorn, o pilotos que no han destacado tantísimo en categorías inferiores y luego llegan a Fórmula 1 y es impresionante, caso de Lando Norris. Lando Norris destacó mucho en categorías inferiores, por supuesto que sí, lo suficiente para llegar a Fórmula 1, pero por lo menos mi impresión es que no iba a llegar hasta este nivel y ya lo ha superado el nivel incluso que yo me esperaba. Así que yo os decía con Piastri que hay que esperar a ver qué rendimiento tenía en Fórmula 1 y ha superado cualquier expectativa incluso con él, pero yo creo que todavía le queda tiempo de conseguir más experiencia para que sea ahora mismo la mejor dupla de pilotos. Tenemos 3 temas para concluir y este que tenemos ahora mismo en este momento es uno con relación al titular que habéis podido ver en el titular y en la miniatura de este vídeo. Os tenemos que hablar acerca de Max Verstappen y os tenemos que hablar acerca de la anécdota que ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sobre esto ya se habló en su día, pero efectivamente esto era teóricamente palabras que había dicho el piloto neerlandés en Red Bull, pero efectivamente ahora se confirman. Son palabras que dijo Max Verstappen después de la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán de Sergio Pérez, una victoria donde realmente Checo tuvo más ritmo que Verstappen. Recordemos que no conseguía igualar el ritmo que estaba teniendo el piloto mexicano, pero es que además le comentaban por radio a Verstappen que donde sobre todo perdía era en la curva 8 y decía, pues no sé cómo lo está haciendo Checo porque no puedo sacar más rendimiento. Fue la carrera de esta temporada donde de verdad el piloto mexicano estaba teniendo más ritmo que su compañero de equipo. Y se comentó en aquella ocasión que después de la carrera lo que dijo Verstappen es que Checo no volverá a ganarme. Algo que ha sido confirmado ahora por el ex piloto de Fórmula 1 Karun Chandhok, quien ha comentado que estuvo en conversaciones con Jos Verstappen durante el Gran Premio de Qatar y le confirmó esta conversación, diciendo que en el momento en el que se bajó del monoplaza lo primero que dijo
dijo es que no volveré a perder frente a Pérez, algo que definitivamente acabó cumpliendo porque en aquel momento, en aquel Gran Premio de Azerbaiyán, era la cuarta carrera de la temporada y se pusieron 2-2, cada piloto de Red Bull tenía 2 victorias y desde ese momento la temporada ha acabado con 19 victorias para Verstappen y 2 para Sergio Pérez. Nunca más volvió a ganar, consiguió ganar Verstappen todas las carreras, desde el Gran Premio de Azerbaiyán, todas las carreras, menos Singapur, las ganó el piloto neerlandés. Así que bueno, su palabra la acabó cumpliendo. También sabemos, por supuesto, el cambio que generó, que fue realizado en el desarrollo de Red Bull, que el propio mexicano lo ha comentado, el propio checo ha confirmado que él pidió volver a la especificación de Barcelona, pero no le dejaron y era lógico que no le dejaran porque es que no se puede volver a una especificación antigua y con un único piloto únicamente, pero que a mitad de temporada ya pidió ese cambio. Así que esas fueron las palabras que dijo Max Verstappen sobre ese momento y efectivamente los cumplió. En ese sentido fue formidable, pero sobre todo por el rendimiento tan feroz que ha tenido. Incluso es que solo una carrera después podría haber fastidiado el hecho de decir no me volverá a ganarme. Se podría haber fastidiado porque en Miami recordemos que Checo partía desde la primera posición y Verstappen desde la novena. Esto provocado por una bandera roja de Leclerc, donde Verstappen no pudo cerrar su segundo intento y como en el primero fue el propio neerlandés quien cometió un error, pues al final se quedó sin vuelta y salía noveno, pero es que logró remontar incluso aquella carrera. Así que bueno, eso es lo que comenta Karun Chadhock, que las palabras que nos comenta son las siguientes. Vi al padre de Max, Jos Verstappen, en Qatar por la noche, después de que Max hubiera ganado el campeonato y estuviera hablando sobre las temporadas. Entonces me dijo, Max estaba enfurecido después de Bakú y cuando volvió a casa nos dijo que no va a ganar nunca más esta temporada. Estaba absolutamente furioso y dijo, no volverá a ganarme. Y he aquí que tenía razón. Fue devastador. Así que eso es lo que comentan de aquella anécdota del Gran Premio de Azerbaiyán, que es totalmente verdadera, la que se comentó en aquel momento, pues parece, por supuesto, según palabras de Karun Chadhock, que le comentó Jos Verstappen, desde luego que es así y lo vimos que al final lo acabó cumpliendo. Lo último a comentaros son 2 temas con relación al equipo Haas. El primero de todos y más breve os tenemos que hablar acerca de su desarrollo. Inexistente, ya sabemos en esta temporada, han quedado finalmente últimos del campeonato y sobre esto lo que ha comentado Günther Steiner es que nunca fue un problema el límite presupuestario y tampoco en sí el presupuesto. ¿A qué se refiere por ello? Bueno, el límite presupuestario Haas no lo cumple, Haas no acaba llegando a ese límite presupuestario. Recientemente en el canal también hemos visto que, por ejemplo, equipos como Alpine tampoco son capaces de alcanzarlo, pero en el caso de que lo de Alpine es sorpresa, lo de Haas sí que era obvio, pero porque el límite presupuestario ya estaba puesto por encima de lo que Haas se gastaba. Si la cosa del límite presupuestario no es que estos equipos tengan un tope de gastarse estilo Haas o demás, sino que equipos estilo Ferrari, Mercedes o Red Bull, pues ahora solo se gastan hasta ese límite presupuestario, antes se gastaban 5 veces más del límite presupuestario actualmente, pero Haas nunca había llegado en sí y lo que comenta Günther Steiner que el problema de esta temporada no ha estado en el presupuesto, no ha estado en que no hayan tenido dinero para desarrollos ha habido, el problema ha estado en que lo que os comentábamos al principio del vídeo, que McLaren todo lo que han metido le ha funcionado. Pues Haas al contrario, todo lo que han metido nunca les ha funcionado. Incluso el gran cambio que realizaron en Estados Unidos, cambiando bastante incluso el concepto del monoplaza, no funcionó. Entonces ese ha sido el problema más importante que han tenido. Estos son en declaraciones que ha dado al medio de Race, el jefe del equipo Haas, que lo que dice es, nos afectó bastante no avanzar en el desarrollo. Pusimos todo el empeño y no había limitación en el esfuerzo y teníamos presupuesto para hacer mejoras. Todo el mundo piensa que no hacemos mejoras porque no tenemos dinero, pero no encontramos el rendimiento. Eso fue lo más grave. Que ya para finalizar y donde más queremos hacer hincapié, desde el equipo Haas vuelven a criticar que la llegada de Andretti. Sabemos que Haas es el equipo que, fíjate que hay equipos que están criticando la llegada de Andretti, entre ellos sobre todo Mercedes, pero el que más de todos es Haas. También tenemos que tener en cuenta que Haas es el único equipo estadounidense ahora mismo. Si entra Andretti ya se tendrían que repartir ese pastel de ser el equipo estadounidense entre dos. Son los que más han demostrado que no quieren que llegue el equipo Andretti y ahora lo que dicen es que además la forma en la que quieren entrar no sería la correcta, no sería la mejor. Creen que entrando
como un equipo desde cero no es la mejor forma para un proyecto y por lo que no apoyan la entrada de Andretti. Sobre todo esto luego también es el hecho de que no lo apoyan en muchas ocasiones, no solo por el dinero que les resta, sino porque a lo mejor puede ser que no sea fructífero el proyecto y acaben teniendo que salirse y después de unos años donde han recibido menos dinero, encima acabe marchándose el equipo. Pero esto lo comenta porque cree que empezar desde cero como un proyecto nuevo no es lo más positivo para ellos. Con lo feroz que está haciendo ahora mismo la Fórmula 1, con lo volátil, con lo rápido que está haciendo, es inevitable, con la intensidad que está teniendo la Fórmula 1, es inevitable que les vaya a ir mal si empiezan desde cero. Así es lo que comenta Günther Steiner, y lo que dice es que deberían de fijarse en el caso de Audi, fijarse en lo que hizo el grupo Volkswagen, que fue comprar la plaza de Sauber. Es la mejor forma porque compras un equipo ya realizado y a partir de ahí es mejorarlo. Cree que esa es la forma verdaderamente que tienes que mirar para entrar en Fórmula 1. Que ante esto, recordemos que Haas entra comprando su plaza también siendo equipo desde cero, ¿eh? O sea, Haas no compra un equipo, Haas compra una plaza que había quedado vacante. Iban a ser la Fórmula 1 9 equipos y aceptaron la llegada de Haas como equipo independiente, empezando desde cero, o sea, es decir, lo que quiere hacer Andretti. Aquí, bueno, es criticar por criticar. Sí que es verdad que ahora mismo quizá entrar desde cero puede ser más complicado, pero entrar comprando un equipo tampoco es que te asegure tampoco nada. Pone el ejemplo del grupo Volkswagen, que bueno, sí que para su argumento es bastante bueno, ya no solo por Audi, sino que además lo pone por el caso de Porsche, que también pertenece al grupo Volkswagen. Recordemos que Audi sí que llega a la Fórmula 1, pero Porsche también tenía la intención de llegar a la Fórmula 1 como motorista de Red Bull y también adquiriendo el 50% de Red Bull, algo que parecía que casi lo iban a conseguir, pero al final se quedó en nada. Luego hubo rumores de la posibilidad de llegar a Williams, adquiriendo incluso el 100% de Williams, pero tampoco acabó llegando a nada. Y la cosa, el ejemplo que pone con Porsche es que no consiguieron comprar un equipo y decidieron no meterse en Fórmula 1, que eso es lo que debería de hacer Andretti. Pero sinceramente, pues en ese sentido me parece que Porsche podría haber empujado por entrar como equipo desde cero también. No sé, yo creo que es una crítica más que meten a Andretti, que veremos cuando tenemos novedades con respecto a ellos. Supuestamente, novedades con Andretti deberían de llegar en este mes de enero que viene, ya que está a la vuelta de la esquina. Veremos si acaba siendo así y acabamos teniendo ciertas novedades con la llegada de los estadounidenses o no. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.